Hemos pasado por la lata de sardinas, hemos pasado por la impresora HP, por la nevera por detrás, hemos pasado por el Corte Inglés, por la fiambrera y ahora no os preocupéis, que ya se han acabado todas las críticas en torno al aspecto exterior del Santiago Bernabéu. Ahora el caballo de batalla es la acústica. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Aidar, soy Alejandro Arias, arquitecto especialista en todos los trámites de arquitectura que tengan que ver con la compraventa y alquiler de edificios, certificados energéticos, cédulas de habitabilidad, inspecciones técnicas de edificios, peritajes, georreferenciaciones. Y en este vídeo pues me hago eco de una noticia, no repetitiva, sino de una noticia que normalmente aparece en canales blaugrana o de aficionados del Fútbol Club Barcelona y de una plataforma, algo así que se llama como Plataforma Ruido Bernabéu o algo así. No sé el nombre exacto, porque sinceramente tampoco es el objeto de este vídeo, porque ya sabéis que el Santiago Bernabéu es un recinto que, aparte de ser utilizado para jugar partidos de fútbol, para que el Real Madrid y a lo mejor otros equipos puedan albergar una final de Champions o la final de la Copa Libertadores, como hace varios años, pues aparte de ser utilizado para fútbol, pues también puede ser utilizado para otros eventos, para conciertos, para cónclaves, para lo que sea. Y el estadio, que estamos en mayo de 2024, pues ha empezado a ser utilizado para conciertos los días que no hay partido de fútbol. ¿Cómo se consigue eso sin que el césped se convierta en fosfatina? Bueno, pues el césped se recoge en unas bandejas y toda se deposita en un hipogeo en el cual, que está debajo del estadio, en el cual pues ya tiene todos los sistemas de iluminación, de ventilación necesarios para que el césped se conserve en las mejores condiciones. Es decir, el césped se esconde debajo del estadio y así toda la gente que va a ver a sus artistas favoritos pues no los tropea, o no tienen que poner algún sistema para evitar que se pise el césped. Así puede ser utilizado el estadio pues prácticamente todos los días del año. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los conciertos que ha habido hasta ahora, pues por lo visto, el nivel de decibelios en torno al Santiago Bernabéu, de las viviendas que están alrededor del Santiago Bernabéu, pues ha superado lo permitido. Y aquí no voy a entrar en esto, porque todavía no tengo la información suficiente. Tampoco soy experto en acústica como arquitecto, pero digamos que mientras me voy informando más, sí que tengo que hacer 3 observaciones sobre la acústica, sobre la percepción acústica de las personas de cualquier ruido, cualquier sonido. Y que parece que mucha gente que ha criticado de nuevo el Estadio Santiago Bernabéu, esta vez con la excusa del ruido que generan los actos que se celebran en el estadio, pues parece ser que es el nuevo caballo de batalla con el cual desprestigiar una remodelación que ha hecho Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, y que ha convertido el estadio en una auténtica máquina de hacer dinero. Repito, no es el objeto de este vídeo entrar a saco en por qué cierta clase de personas, por qué ciertas personas, normalmente aficionados del Fútbol Club Barcelona, incluso del Atlético de Madrid, o simplemente antimadridistas, pues se dedican a escoger cualquier tema relacionado con el Santiago Bernabéu que despierte polémica. Bueno, en realidad todos los temas que alrededor del Real Madrid despiertan polémica para los antimadridistas, pero en este caso sí que tengo que hacer tres observaciones sobre la percepción del sonido. Porque creo que, de nuevo, gente que jamás se ha interesado en su vida por la acústica y que ahora empieza a quejarse de la acústica solo del Santiago Bernabéu, es decir, nunca se han quejado de absolutamente nada de ruido, de ningún sitio donde han estado, pero se quejan del Santiago Bernabéu, que a lo mejor no han pisado en su vida, pues dentro de toda la araca y de todos los lugares comunes que siempre están nombrando todos los que están en contra del Real Madrid, hay 3 aspectos que nos deberían hacer reflexionar. Repito, yo no estoy diciendo que no haya ruido. Yo no estoy diciendo que el nivel de decibelios no sea superior al permitido. Pero también estoy diciendo que hay 3 cosas que hay que tener en cuenta que se obvia de nuevo desde un montón de fuentes de información.
La primera, el ruido, la percepción del ruido es subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que es ruido para una persona, para otra persona puede ser un sonido muy agradable. Ejemplos clásicos. Se ha estado hablando de que el Santiago Bernabéu ha albergado un festival de música reggaetón. Bueno, pues es evidente que a mí, yo detesto el reggaetón, me parece un estilo musical, si se puede considerar como tal, porque para mí es auténtica basura, que debería ser abolido, no solo por la nula expresividad, por la pésima musicalidad, sino además por las letras malolientes, malsonantes y denigrantes que tiene. O sea, es un estilo musical horroroso y es evidente que, aunque a mí me susurren al oído una canción de reggaetón, me provocarían sangrado en el tímpano. Pero, si a mí me ponen a 100 decibelios la música de un grupo como Pink Floyd o de Camel o de los Beatles, pues me va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque es música maravillosa para mí. De las mejores músicas que se han compuesto jamás. Esto es la percepción del sonido. Y la percepción del sonido influye mucho en la interpretación positiva o negativa. Ahora parezco el gran Bangal. ¿Qué se hace del sonido? Esto es muy importante. Otro ejemplo clásico. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que le produce de entera unos determinados sonidos? Por ejemplo, una tiza que se restriega por una pizarra. Todavía recuerdo la época del colegio en la cual una tiza se restregaba en la pizarra por error, hacía un sonido chirriante y mucha gente de la clase, sobre todo gente de mujeres, el sexo femenino, pues le producía de entera ese sonido. Y a nosotros nos daba igual. Eso también es subjetivo. Es decir, que no podemos dar por categórico que el ruido atronador, entre comillas, que salga del Santiago Bernabéu, si es de un festival de reggaetón, moleste por igual a unas personas que a otras. A mí seguramente me molestará una barbaridad porque es una mierda de música y tendría que instalar dobles ventanas o cerrar todas las puertas y ventanas de mi casa. Pero o un amante del reggaetón, igual no solo no cierra las ventanas de su casa, sino que las abre de par en par para disfrutar gratis de esa supuesta música. Seguimos. La gente que vive al lado del mar y siempre está escuchando el ruido de las olas. Bueno, pues el ruido de las olas es un ruido relajante para mucha gente que le permite dormir mejor. De hecho, hay muchos vídeos en YouTube que recrean el sonido del mar, el sonido de una tormenta, el sonido de un tren, y están 12 horas con un sonido constante porque la gente lo utiliza para dormir. Pero hay otras personas que igual el sonido del mar les produce nerviosismo y prefieren igual el sonido de los pájaros cantando, el sonido de un viento soplando sobre la hierba, el sonido de una tormenta. Todo es subjetivo. No podemos dar por sentado ni siquiera el tipo del sonido o el volumen del sonido que sea molesto, que sea tan molesto para unas personas o menos molesto para otras. Lo mismo con los decibelios. Aquí tenemos el clásico ejemplo de apartamento en zona turística que está sobre una zona de bares. Pues todo el día, sobre todo en los meses de verano, el chivarri es constante. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí enlazo con el siguiente punto, que es el número 2. La frecuencia. La frecuencia del sonido. Seguramente, si os vais de vacaciones a una localidad turística, pues la primera noche, sobre todo si habéis escogido un hotel que está en el bullicio, en el centro, pues la primera noche, si no es un hotel o si no es un apartamento que esté bien insonorizado, pues tendréis dificultades para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque hasta la 1 o las 2 de la mañana la gente está hablando, contenta, cantando, hay a lo mejor músicos callejeros o músicos que están contratados por los propios bares y hay un bullicio constante. Y vosotros no estáis acostumbrados a ese bullicio. Sin embargo, es un bullicio constante. Y si bien vosotros no estáis acostumbrados en vuestras casas a escucharlo, pues la gente que está viviendo en esa zona sí.
Por lo que la frecuencia no solo es que un sonido, que este será el tercer punto, un sonido se produzca con una cadencia determinada, sino que vosotros estéis acostumbrados a oírlo muy a menudo. Si una persona está acostumbrada a vivir en zonas turísticas y a ese sonido, probablemente ya ni se entere, porque se ha acostumbrado a ello. Y si una persona pues vive en una cabaña en el bosque o en un pueblo del Pirineo, pues es probable que se vaya a una localidad turística y esté 2 o 3 noches durmiendo mal hasta que o se compra tapones en los oídos o bien pues se va acostumbrando poco a poco. O bien pues resulta que pues si se va a quedar una temporada larga o es un apartamento propio, que también puede ser, pues pone dobles ventanas. Es decir, no podemos ser tan categóricos al respecto. Y ahora enlazo, un momento, voy a escoger ahora yo un ejemplo personal. Yo estuve viviendo cuando yo salté de Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria, y los 4 años que estudié en Las Palmas de Gran Canaria de arquitectura, pues estuve en el campo. 2 años viviendo en una residencia de estudiantes en el campo, no había ruido, y 2 años viviendo de alquilado en una casa adosada, en un chalet adosado, también en el campo. Ruido inexistente. Voy a Barcelona y empiezo a vivir en una residencia de estudiantes al lado de una calle de gran confluencia, como era Capitán Arenas de Barcelona, que tiene 3 o 4 carriles, con un hotel enfrente, además, en el cual había bastante bullicio y sobre todo se oía perfectamente cuando salía el camión de la basura o cuando estaban haciendo todo el cambio de sábana, porque había unos camiones que también dotaban de género al hotel, sábanas, bolsas de basura, que sacaban la basura, y eso todo se oía. Los primeros días es que no había quien durmiese ahí. Además con unas ventanas que eran prácticamente de vidrio simple, estoy hablando hace 30 años, y nada de aislamiento acústico. Me fui acostumbrando al final, hasta que no me enteraba ni siquiera que había ruido por la calle. Los coches pasando, 3 carriles o 3 o 4 carriles, yo diría que eran 3. Los coches pasando. Pues al final no los oía. No los oía con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque mi oído y mi cuerpo se acostumbró a ese ambiente. Y seguramente de esa habitación de la residencia estudiante, si yo me hubiese ido a vivir al campo otra vez, pues escucharía el silencio. E incluso mucha gente no puede dormir cuando el silencio es total, porque le incomoda. Fijaos que aquí ya incluso estamos diciendo que la ausencia de ruido puede incomodar a según qué personas, si están acostumbrados al ruido de la ciudad. Y finalmente, para terminar cerrando este círculo de que esto de la percepción sonora es totalmente subjetiva, pues tenemos, el tercer caso es el de la periodicidad del sonido y del contraste del sonido. Tenemos el tercer caso, que es el del contraste del sonido. Tenemos un caso clásico. Estamos en un pueblo, pasando una temporada de vacaciones, y ¡ding dong! Y las campanas de la iglesia cada hora te avisan de que son las tantas en punto. O cada cuarto. Yo vivía antes en el centro de Hospitalet y había una iglesia que se oía prácticamente desde todo el barrio de Hospitalet Centro. Y daba los cuartos y las horas en punto. Durante 10 horas al día. Al principio lo escuchaba y te decía, qué cosa más curiosa, incluso podía llegar a ser algo molesta. Después ya ni te enterabas. Y sonaba y se escuchaba en todo el barrio Hospitalet Centro. La expectativa a veces causa ansiedad. Otro ejemplo, y esto lo voy a tirar otra vez, antes hablé de Pink Floyd. Pink Floyd tiene un LP llamado Dark Side of the Moon, que ha vendido tropecientos millones de copias, que es uno de los mejores LP jamás editados. Y en ese LP, editado en 1973, hay una canción que se llama Time. Bueno, pues el inicio de la canción de Time es el final de la canción, la segunda canción del disco, que se llama Breathe, respira.
Perdón, está la canción Breathe, Respira, On the Run, que es una canción llena de sintetizadores, sin vocales, sin gente cantando. Y luego Time. Y la transición entre On the Run y Time, de repente, hay un silencio y te sobresaltan un montón de relojes sonando como si fuese un carillón, campanas, es decir, un escándalo de mil demonios. Y la primera vez que escuché eso, el susto fue morrocotudo. He escuchado muchas veces más ese LP y sigo estando inquieto por ese estallido de campanas que nos anuncian el paso del tiempo. Todos los relojes sonando. Y sigue inquietándome. Y eso que he escuchado el LP un montón de veces. Pues me sigue inquietando por la expectación del sonido. Otro caso también de Pink Floyd. Cuando estamos en el inicio del álbum The Wall. Que empieza con un sonido como si fuese circense, muy bajito, y de repente te pega un susto tremendo cuando entra la batería, la guitarra eléctrica, los teclados, la canción In The Flesh, que aparece... Y claro, tú te piensas que el disco va por un sitio y de repente hace... ¡Bum! ¡Tan! ¡Bum! ¡Tan! ¡Pam! ¡Tan! 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 El susto es morrocotudo. Y he escuchado ese LP también un montón de veces y sigo asustándome. ¿Por qué? Porque es la singularidad. Es el contraste. Estás tranquilo en un momento dado y de repente hay un sonido puntual que te sobresalta, luego vuelve a haber silencio. O vuelve a haber un sonido más o menos con una cadencia similar. Es decir, imaginaos que estáis en la zona bulliciosa de la primera parte del vídeo. Y de repente hay un petardo gigantesco, ¡boom! Una de esas bombas para una celebración. Que te pega un susto vamos, increíble. Yo, por eso, a mí las celebraciones a base de petardos me espantan. Y luego sigue el bullicio de la zona nocturna. Pues tú al final acabas adaptándote mucho mejor al bullicio de la zona nocturna que al petardazo repentino. Podría seguir hablando mucho de estos temas, que, repito, los decibelios están ahí, son una cosa objetiva, es un nivel de medición objetivo. Es decir, la voz humana tiene tantos decibelios, una zona nocturna tiene tantos decibelios, un coche en marcha tiene tantos decibelios, un Concorde en marcha tiene tantos decibelios. Pero la percepción de esos decibelios es muy distinta y aquí cada persona percibe un sonido y un ruido de manera distinta. Por lo que yo lo que quiero llegar a expresar en este vídeo es que cuando hay vecinos que se quejan de la acústica del Bernabéu, de que se oye todos los sonidos de los conciertos, de que molestan, de que tienen que cerrar las casas, etcétera, etcétera, me parece muy bien que se quejen. Están en todo su derecho. Pero yo me estaría planteando si la mayoría de los vecinos perciben ese ruido del Bernabéu de la misma manera. Y si realmente, repito, yo no he estado ahí, he visto vídeos grabados por los vecinos, pero la interpretación que hago de esos vídeos no me parece tan catastrofista como la quieren hacer ver. Insisto, no estoy hablando de que tengan que insonorizar las casas, no estoy hablando de datos objetivos, solo estoy hablando de que me planteo muchas dudas, porque el ruido y los sonidos tienen un componente muy subjetivo, depende del escuchante. Eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, lo he comprobado 1.000.000 de veces a lo largo de mi vida, lo he vivido, por lo que mientras yo voy estudiando más el tema, más lo que está pasando en el Santiago Bernabéu, por lo pronto dejo esta píldora para que os hagáis estas preguntas. Y en principio no tenéis que creer ni dejar de creer lo que dicen desde esta plataforma que protesta por los ruidos del Bernabéu. No tenéis, repito, que creerlo ni dejar de creerlo. Solo os planteo que os hagáis más preguntas de las típicas, de los lugares comunes, de lo que intentan haceros creer la mayoría de personas, que en este caso, evidentemente, pues son personas que no tienen simpatía por el Real Madrid.
Pensad un poco más, pensad fuera de la caja. Ya sé que es un término que se ha banalizado hasta el máximo, que forma parte de prácticamente el lenguaje del día a día ya, pero es lo que hay que hacer. Yo por lo pronto todavía no tengo los datos suficientes, es más, pocos datos tengo, pero sí tengo claro que la percepción del sonido, la percepción del ruido, es subjetiva. En gran parte. Existe una parte científica medible, pero una parte personal que no es mesurable. Y depende mucho del carácter de cada uno, de la sensibilidad y posiblemente también de malas experiencias anteriores o buenas experiencias anteriores. Puede ser que asocies unos determinados sonidos a un buen estado, a una alegría, y otros sonidos a una decepción o una tristeza. Y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver la característica del sonido, simplemente porque recibiste una mala noticia cuando estabas en medio de una fiesta con muchos jolgorios y ya desde entonces no puedes volver, no soportas estar en una fiesta porque te recuerda precisamente a esa mala noticia. O al revés. Tuviste un éxito personal, un éxito deportivo, un éxito profesional, cuando a lo mejor estabas escuchando un sonido desagradable, lo que sé, me lo voy a inventar, un camión de la basura, imaginaos. Recibes una llamada telefónica cuando estás al lado de un camión de la basura que te han metido en un trabajo que llevabas tiempo aspirando a él y que le has ganado a un montón de aspirantes en una entrevista de trabajo. Y cada vez que escuchas el ruido de un camión de la basura, que puede ser ensordecedor de noche por el contraste con el silencio, pues te acuerdas de eso y entras en una relajación total. Repito, analizar las cosas, creaos con la intrahistoria, no con la superficie. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.